Bien, hermanos, les invito a tener abierto nuestras Biblias. Son solamente 2 versículos. Como digo, avanzamos muy de a poco con el libro de Santiago. Pero estos 2 versículos del capítulo 1, el versículo 26 y 27, que vamos a dar el mensaje sobre esto, son muy importantes. El tema de hoy, el título, se me complicaba poner el título. ¿Saben por qué? Porque el título podría ser un título factible, poner la verdadera religión. Yo sé que los que vienen aquí y se congregan saben que la palabra religión no es una mala palabra. Pero el mundo evangélico ha transformado la palabra religión, es como que la ha satanizado, diciendo, no, Jesús es relación, no es religión. ¿Habrá escuchado esa frase? Que se popularizó el siglo pasado. Jesús es relación y no religión. Y todos aplauden diciendo, qué bien, por fin alguien se dio cuenta. Porque por el otro lado están los católicos, opuestos al pueblo evangélico, que dicen no. Y cuando escucharon esa frase, escribieron libros, siguen haciendo videos en contra, diciendo no, Jesús es religión. Y luego viene la teología reformada, histórica, bíblica, para decir, no son ni una cosa ni otra, son las dos cosas. Jesús es tanto relación, tanto como religión. Porque la palabra religión está en la Biblia y lo hemos leído. Si alguno cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y otra vez hace énfasis en el 27, la religión pura y sin mácula, que sí existe, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Entonces, podemos decir, esto es ya del siglo pasado. Si alguno dice, ¿quién popularizó esta frase? Fueron muchos, pero un tal Josh McDowell hizo cosas muy buenas, escribió libros buenos, pero popularizó esto entre las universidades, porque veía en las universidades de Estados Unidos que la religión había fracasado. Sus padres llevaban a los jóvenes de niños a la escuelita dominical, pasaban por la iglesia y luego en la secundaria o en la universidad se apartaban de las cosas de Dios para nunca más volver. Entonces hubo un movimiento ahí universitario que hizo énfasis en la relación personal con Jesús, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero se fueron también muchos al otro extremo, diciendo Jesús es relación, solamente relación. Y no estructuras, no iglesias. Yo puedo tener una relación con Jesús por mi cuenta, no necesito a la iglesia del Señor, no necesito a nadie más. Entonces fueron para el otro extremo, diciendo ahora todo es relación. Mientras los católicos venían, no, todo es sacramento, todo es estructurado, todo es iglesia, y parecería ser que eso es todo religión. Entonces ustedes saben que en los extremos están los errores. Por un lado todo relación y por otro lado todo religión. Pero religión no implica estructura. Pero decía un autor llamado Jonathan Leeman, que escribió La membresía de la iglesia, hoy la gente quiere la relación y no una relación con una iglesia, o sea, con otros hermanos en la fe, que sean exhortados, que sean enseñados. Porque es la voluntad de Dios crear iglesias locales como representación de su cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, la gente quiere, es como decía este autor, es como ver, y es un poco gracioso y hasta un poco chocante, como si uno se imagina. Imagínense que no tenemos esqueleto, ¿sí? Que es todo cuerpo, solamente carne, ¿no? Es feo ver una cosa así, es feo ver un esqueleto, o sea, solamente religión, y es feo ver solamente carne sin un esqueleto. Seríamos invertebrados, ¿vieron? Como las babosas que son invertebrados. Bueno, hay una clase de relación evangélica que se arrastra por este mundo diciendo todo es relación, todo es una cuestión entre yo y Dios y nadie más, y eso es caótico. Por otro lado está desde hace siglos la calavera petrificada de la Iglesia Católica, donde todos son ritos muertos, donde pasás, entre comillas, a ser salvo porque te bautizan de niño, donde tomás la primera comunión, donde vas y te confesás, donde tomás la hostia. Eso podemos decir es religión muerta, no está Cristo. Y ustedes saben que esa persona
hacen todo eso para después seguir pecando. No comen carne un día al año y después viven en la carne el resto del año. Son ironías, ¿no es cierto?, tanto del lado evangélico como del lado católico. Pero Jesucristo es relación, por supuesto. Es relación en el sentido que la relación que nosotros perdimos en el Edén, hoy se habló en unas preguntas del catecismo, en el Edén el hombre perdió su relación con Dios. Y Jesucristo viene a religar esa relación con Dios. De eso quiere decir una palabra latina, no es del Nuevo Testamento, o sea, no es del griego. Esa palabra religión sale de religar, religare, esa palabra latina que quiere decir volver a unir o poner un énfasis en la unión, en la palabra religión, que también incluye, como se dan cuenta, relación, ¿sí? O sea, el hombre es unido a Dios a través del sacrificio de Cristo, de toda persona que pone fe, se arrepiente de sus pecados. Tiene una relación personal. Pero también ese Cristo, ese Dios, se transforma en el todo de la persona. Es su Salvador, es su Señor, está bajo su autoridad. Vieron que muchos dicen, vamos a orar a papá. ¿Sí? Y parece como que suena bien y familiar, porque todo es relación, recuerden. ¿Sí? Pero otros decimos, sí, espera, Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Mis hijas me llaman a mi papá, obviamente, no le voy a pedir que me llamen Señor, porque soy su papá, nada más. Pero Dios, es, aparte de ser nuestro Padre, es nuestro Rey. Y merece más respeto que un presidente, merece más respeto que un rey, si quedan todavía protocolares en este mundo. Antes los había. Es el Rey del universo. Entonces me aproximo a Dios con una relación y con una religión verdadera. Con la relación familiar de que Él es mi Padre, pero con el respeto de que es mi Dios y mi Rey. Entonces se dan cuenta que en esto de religión y relación hubo hasta un manoseo de la persona de Dios, hubo una pérdida de reverencia en los cultos, una pérdida de conocimiento de quién es Dios para ponerlo todo como si fuera muy humano. Entonces se necesitan estas dos cosas y tenemos la persona completa, con su carne y su esqueleto. Y ese es el cuerpo de Cristo, relación y religión. Ahora, ¿qué está hablando, habiendo hecho esta introducción, qué está hablando de verdadera religión Santiago? ¿Qué le está diciendo a su público? Bueno, hay tres cosas que encontramos acá y esos van a ser los 3 puntos del mensaje. Estas 3 cosas son, primero, de forma negativa, lo dice, aquel que no refrena su lengua, o sea que el primer punto será, una verdadera religión es para la persona, ¿no es cierto? Las personas que están en una verdadera religión es para que refrenen su lengua, como punto número 1. Como punto número 2, dice que se acuerda de los huérfanos y las viudas, o socorre a los huérfanos y las viudas. Ya vamos a ver que eso es una expresión genérica que incluye a los huérfanos y las viudas reales, pero va mucho más allá de eso. Por lo tanto, el segundo punto es una persona que se ayuda a los demás, se brinda a los demás. Y tercero, dice, como hemos leído en el último versículo, que se guarda sin mancha en este mundo. O sea, una persona que busca la santidad. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, refrenar la lengua, brindarnos a los demás y buscar la santidad de Dios es la característica de un verdadero creyente, de una verdadera religión cristiana. Con eso estamos diciendo que la palabra religión, ¿sí? Nosotros no somos una religión más en 5000. Y a algunos le va a molestar en este mundo, de que digan, no, bueno, los cristianos son como el Islam, son como el confucianismo en China, son como el brahmanismo en India, y así hay una pulverización de religiones, como si son una más. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, artículo determinado, el camino. Yo soy la vida, no hay vida fuera de mí, no es una vida alternativa. Y soy la verdad. Y la verdad está expresada en la Biblia. Por lo tanto, el cristianismo es radical, sí es radical, es sumamente radical. No permite otro camino, otra vida y otra verdad
fuera de Cristo. Y no hay otra autoridad fuera de la Biblia. Por lo tanto, si religión quiere decir nuestra unión con Dios y nuestra relación con Dios y nuestra devoción a Dios, somos una verdadera religión. Con lo cual implica que todo lo demás es falso. Fuera de Cristo, todo lo demás es falso. Entonces, habiendo perdido miedo a la palabra religión con esta explicación, espero que lo hayamos perdido, porque el mundo ha distorsionado, el mundo evangélico específicamente, lamentablemente, iglesias que son nosotros, como nosotros somos evangélicos también, pero también entendemos que se han desviado en muchos aspectos, volvemos a traer esta palabra bíblica, religión que está en otras partes de la Biblia, pero hoy vamos a verlo solamente en el libro de Santiago. Entonces, vamos a lo primero. Repasamos el versículo 26. Si alguno cree ser religioso, es como decir, ¿alguno de acá cree ser un buen creyente? Bien. Si no refrena su lengua, engaña su corazón y el cristianismo de tal persona, vamos a cambiar religión por cristianismo, es vano. Parafraseando el versículo, ¿no? Si alguno cree ser un buen cristiano, un buen creyente, y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y ese cristianismo es un cristianismo vano. ¿Hasta que qué? Hasta que refrene su lengua. Entonces, con respecto a la lengua, vamos a hablar en Santiago 3. No me quiero adelantar domingos posteriores, donde hay muchos versículos que vamos a hablar respecto a la lengua, pero sí voy a decir algunas cosas, ¿sí? Voy a decir algunas cosas. Hay 3 cosas que solamente voy a mencionar acerca de la lengua, que al no refrenarla, perjudica a otras personas y nos perjudica a nosotros. O sea, nosotros pensamos que siempre hablar de más perjudica a otros, pero también nos perjudica a nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Por todo el contexto bíblico. Si yo te diría como punto de que hablar de más te perjudica, ¿sí? Y que hablar de más, uno dice, ¿es pecado o no es pecado? Es pecado. Proverbios 10:19, un versículo muy conocido por todos. Dice, casi lo saben de memoria la mayoría, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar la lengua, refrenar los labios es parte de lo mismo. Recuerden que el libro de Santiago es una mezcla armoniosa entre el Sermón del Monte de Jesucristo y el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios dice, en las muchas palabras no falta pecado. Hay que entender esto. Muchos de aquí son de mucho hablar y otros son más callados, ¿verdad? Y uno diría, bueno, entonces el más callado es más espiritual. Bueno, no precisamente, ¿sí? Aunque muchas veces cuando calla va a pasar por sabio. El tema es que la Biblia dice, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, si yo soy súper espiritual, hermanos, y voy a hablar más que todos ustedes. Miren, todos tenemos en nuestro corazón cosas buenas, porque Cristo las puso ahí. En la salvación, Él las puso ahí. Pero todavía tenemos cosas malas, en la cual luchamos, y esa lucha es la vida de santidad, ¿sí? Y a veces cuando hablamos demasiado, obviamente va a dejar de salir lo bueno y en algún momento va a salir lo malo. Y eso es peligroso, en las muchas palabras. O sea, refrenar la lengua es no volverse una persona introvertida, porque sabemos por otras partes de la Biblia que no es ese el sentido, sino convertirnos en personas que cada vez más, o sea, que esto no es como un switch, ahora hablo bien y después, no, convertirnos de a poco en personas que cada vez más saben medir sus palabras, saben qué hablar en el momento oportuno y saben cuándo callar en el momento oportuno. Es un arte, pero es un arte espiritual. Es un arte, podemos decir, que nos enseña la misma Biblia y el Espíritu cuando hablamos de más. Yo sé que hay personas que por ahí habla más rápido que su cerebro, ¿no? Eso es imposible, sabemos, ¿no? Pero van a la par casi. Entonces debemos pensar antes de responder.
Miren, muchas personas dicen, yo soy muy sincero, y lo primero que se me viene al corazón te lo digo. Uno dice, una persona sincera, ¿sí? Eso es bueno, la Biblia nos habla de ser sinceros. Imagínense, y esto es una locura lo que decir, pero no va a ocurrir, que en un momento todos pudiéramos saber lo que pensamos. Yo en este momento conozco tu pensamiento y conoces el mío, y que pase una hora esto, ¿qué pasaría? La Biblia nos dice en el libro de Proverbios que muchas veces sabes que hablaste mal de otros. ¿Sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que somos pecadores, perdonados por Cristo, pero que necesitan domar su lengua. Porque viene de nuestra mente el engaño primero. Necesitan cambiar y transformar su mente a la mente de Cristo, como nos dice la Escritura. Entonces, si nosotros pudiéramos escuchar cada uno de nuestros pensamientos, sería un caos. Ahora, no es la sinceridad decir lo primero que se me viene, soy una persona sincera porque expreso todo lo de mi corazón. Mire, lo que nos pide Dios es que seamos espirituales. Que antes de decir lo primero que se nos viene al corazón, que puede ser pecado, ¿sí? Me considero a mí mismo. Examino de quién soy delante de Dios. Recuerdo de dónde Cristo me sacó. Del charco de barro donde estaba. De la deuda impagable de la parábola que no podía, vendiendo ni todo lo que tenía, pagarle a Dios. Y que Dios me perdonó por pura gracia. Y ahí respondo en base al conocimiento de la palabra de Dios y de quién yo soy. Entonces mido mis palabras. Refrenar mi lengua parte de una consideración de quién soy. O sea, no de un acto de decir, me contengo, porque la Biblia dice que me tengo que contener. No, eso no sirve, porque nuestra lengua va a explotar en un momento dado. Sino que parte de un corazón que se humilla delante de Dios. Y por esa humillación delante de Dios, ese reconocimiento de quién es Él, un gran Dios, y de quién yo soy, un gran pecador, es que puedo controlar algo de mi lengua. Y esa batalla va a estar hasta el fin de nuestros días. Cuando estemos en el cielo nuevo y tierra nueva con Dios, seremos como los ángeles. Los ángeles no tienen problema con su lengua, ¿sí? Los ángeles tienen un coro angelical, que lo vemos en la Escritura. No tenemos las lenguas de los ángeles hoy. Un día seremos así. Solamente va a brotar de nuestro ser completamente transformado una alabanza a Dios y nunca nada malo. Pero mientras estamos en esta carne, luchamos con eso. Hablar de más turba el alma, tu alma, no solamente la de los demás. Dice Proverbios, y nuevamente volvemos a este libro de Santiago, ¿no? Preferido de él parece, que lo dice de otra forma, ¿no? El que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Es vital, ¿no es cierto?, esto de guardar nuestra boca. Uno dice, es guardar nuestra alma. ¿Puede pasarnos que se turba nuestra alma? Que perdemos la paz por lo que dijimos y uno se lamenta. ¿Cuántas veces uno ha dicho cosas que no tenía que decir? ¿Cuántas veces uno diría, y si pudiera volver atrás, o me hubiera callado, o si pudiera volver atrás, lo hubiera dicho de una manera mejor y cristiana? ¿Nunca se han lamentado de eso? ¿Sí? ¿Y cómo se soluciona a veces ese tipo de cosas si herimos a otra persona? Pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Y si la cosa está bien, no es que volvemos a respirar y decimos, esto me tenía realmente turbado, pero ¿por qué ocasionó eso? Porque salieron las palabras de mi boca. Entonces, hablar de más, o a veces hablar cosas que no son, o hirientes, ¿no es cierto?, termina no solamente hiriendo a otra persona, sino que termina turbando nuestra alma. Es muy fuerte que diga que tendrá calamidad el que mucho abre sus labios. O sea, no es que yo digo turbación, pero es mucho más, tendrá calamidad el que mucho abre sus labios. Tercero, con esto de la lengua, hablar de más
no solamente turba el alma, sino que perjudica nuestro transcurso de vida y de los que están a nuestro alrededor. Y ya no vamos al libro de Santiago, de Proverbios, sino que el apóstol Pedro viene a afianzar, otro judío converso, ¿no? Hermano de patria de Santiago, a decirnos esto, 1 Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida, y algunos dirían, sí, quiero tener una buena vida, no quiero tener mala vida. Y ver días buenos, pues, sí, sobre todo eso diría alguno. Bien, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Miren, las personas pueden tratar de buscar, y no está mal, un buen pasar en esta tierra, tener ciertas comodidades, pero si abren de más su boca, ¿cómo viven esas personas? Ustedes vean las personas del mundo. Viven de conflicto en conflicto. Podrían tener todas las comodidades, pero su corazón no fue cambiado, su corazón no fue regenerado, su corazón no se ha rendido a Cristo. Es una persona impía del mundo, donde cada vez que hable va a hablar algunas cosas bien, pero en otras va a salir todo lo malo de su corazón. Y es así como digo, han empezado muchas guerras en este mundo. Es así como las personas se divorcian, es así como las personas se enemistan entre sí. Pero pensando en que esto está para creyentes, ¿sí? También Pedro recuerda y se pone al lado de Santiago para decirnos, quiere amar la vida y que las cosas, y ver días buenos. Diríamos, sí, no quiero estar en conflicto, diríamos. No quiero vivir, tengo a poco o mucho, no importa, pero quiero vivir en paz. Bueno, refrena tu lengua. Pero a veces uno dice, pero el otro es la que no la refrena. Pero ¿quién empieza primero a refrenar su lengua? A veces en los conflictos matrimoniales, ¿sí? La culpa siempre es del otro, porque eso ocurrió en el Edén, ¿no? Cuando le preguntaron a Adán, es la esposa que me diste, y cuando le preguntaron a Eva, no, la serpiente, y ya se había ido la serpiente riendo por ahí. ¿No es cierto? Engañado, el diablo es engañador. Hemos aprendido a echarnos la culpa unos a otros. Y en esto de la lengua también. Pero vos me dijiste, pero yo te dije. Entonces, volviendo a refrenar la lengua, recuerden que parte de una cuestión de humillación a Dios. Y si mi corazón es controlado por Cristo, en el sentido que estoy humillado y dependiente de Él, mi lengua también. Sería en vano tratar de domar la lengua, y eso no me quiero adelantar al mensaje dentro de unos domingos, si yo realmente no estoy delante de Dios humillado. Cuando hablamos mal de otros, engañamos nuestro corazón al creer que somos mejores. Miren, esta es una estrategia muy común en las campañas políticas. Fíjense cómo los que no son hijos de Dios, aquellos que son del mundo, juegan con esto de la lengua. A nosotros nos encantaría, como ciudadanos de una nación, ver un debate presidencial donde para nosotros, ¿sí? No estoy haciendo política, estoy simplemente poniendo un ejemplo, ¿sí? Ver un debate presidencial donde sea las propuestas de uno y las propuestas de otro para que uno pueda votar con aquellos valores que más se alineen a la palabra de Dios. Los cristianos votamos así, no por la billetera solamente, más por la moral de la palabra de Dios. Bien. Ahora, ¿qué vemos en los debates en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo donde se hacen debates presidenciales? ¿Qué empiezan a esgrimir el uno del otro? No empiezan a esgrimir sus proyectos, no empiezan a esgrimir sus ideas, sino a tratar de defenestrar a la otra persona. Y si le encuentran algo antes de las elecciones para que se pueda publicar podemos decir, en todos los medios, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano cree esto, que si yo tengo un camión volcador de tierra y le tiro una tonelada de tierra a la otra persona, ¿sí? Yo soy mejor. Soy mejor por el hecho de embarrar a la otra persona. ¿O no piensa así el mundo? Y nosotros los cristianos, ¿cómo nos vamos a manejar en este asunto? Hay personas que a veces me han dicho,
¿Vieron como aquellas personas que dicen que reconocen sus pecados, pero después te tiran una tonelada de tierra? Es como decir, tengo una cucharita de tierra y me tiro un poquito para decir, yo también me tiro. Y después viene el camión volcador en reversa y te cubre diciendo, bueno, vos te tiraste unas cucharaditas, pero a mí me tiraste una tonelada. Entonces, tengamos cuidado porque refrenar nuestra boca incluye esto también. No hablar mal de otro para considerarnos mejores. De hecho, nuestra comparación no es con otros. Y no tiene que ser con otros. Nuestra comparación tiene que ser con Cristo, el modelo perfecto. Y cada vez que hacemos eso, vamos a refrenar nuestra lengua. ¿Por qué? No me parezco demasiado al modelo que Dios me ha dado, que es su Hijo Jesucristo. Tendría que parecerme. Y ahí es cuando me humillo delante de Dios y le pido. Las personas que hablan demasiado, como dice acá el texto, viven una religión vana, desligada de Dios. No es que pierdan la salvación, ¿no? Pero viven una vida en donde se transforma un poco en vanidad, una vida cristiana pero vana, aunque se involucren en todas las actividades religiosas. Miren, un creyente que sirve al Señor no es aquel que a lo mejor tiene, podemos decir, una voluntad de oro, como decimos. Hay que ayudar aquí, está presente. Hay que hacer esto, está aquí. Hay que hacer lo otro, está. Una persona que tiene una vocación de servicio al Señor, pero si no refrena su lengua, ¿qué pasa? Se perdió todo eso. O sea, todo lo bueno que se pudo haber hecho se vio empañado porque no refrenó su lengua. Entonces no se pueden compensar delante de Dios diciendo, Dios, yo quiero ser un buen creyente, quiero tener un buen cristianismo, hago esto, pero no pides, Señor, no pidas que refrene mi lengua, no pidas que refrene mi boca. No podemos decirle a Dios eso. Yo sé que nadie le dice así a Dios. Pero en el fondo a veces pensamos, podemos hacer un montón de cosas y cuando pensamos en esas cosas que hemos hecho, qué buen cristiano que soy. Pero no miramos las veces que hemos dicho mal. Entonces, ahí es donde le pedimos a Dios que nuestras obras sean acompañadas por nuestra fe y también es una parte del obrar cristiano refrenar la lengua. Como dije, hay 3 temas dentro. Vamos a pasar al segundo tema. El segundo tema es una persona que ayuda a los demás. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, fíjense. Versículo 27, parte A. El versículo 26 nos enfocamos en un aspecto negativo, es decir, refrenar nuestra lengua. Y acá dice el 27, la religión pura y sin mácula quiere decir sin mancha, perfecta, delante de nuestro Dios y Padre, es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Vamos a detenernos ahí, que es el segundo punto. ¿Sí? O sea que una persona que vive esa verdadera religión es la que refrena su lengua, pero también es la persona que está pendiente de ayudar a su hermano. Está pendiente de ayudar a los demás. Fíjense en que la Biblia repite esto muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los huérfanos y viudas, como si vienen en combo, como si vienen en un mismo paquete, ¿no? Entonces, dice, bueno, no conozco huérfanos aquí en la congregación, quizás no hay viudas mayores, ya cumplí. No necesito ayudarlo porque no los hay, pero puedo ir a verlo, ¿no? Pero es una expresión hebrea. Recuerden que Santiago viene de los judíos, entonces trae esto al Nuevo Testamento, esta expresión del Antiguo Testamento la trae al Nuevo Testamento. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos en el Salmo 68:5, fíjense en lo que dice Dios, que es de sí mismo, lo que dice Dios de sí mismo. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Con esto nos damos cuenta que la expresión es más abarcativa que las viudas literales y los huérfanos literales. Hoy quizás no es el mismo impacto, pero en muchos lugares del mundo, el antiguo, ser un huérfano, y yo estoy recordando siglo XIX, ¿sí? Por ejemplo, historias que tenemos de siervos de Dios que abrieron orfanatorios en Londres, ¿sí?
Uno cuando puede rememorar eso, leer un libro, también ver una película de cómo eran los huérfanos, era más terrible que hoy. O sea, hoy es terrible. Ven chicos pidiendo en la calle, pero sus padres están en la esquina, ¿sí? Allá estaban el huérfano solo, imagínense, sin un lugar donde iba a pasar la noche y sin nada, ¿sí? Y en el tiempo bíblico también. Las viudas, personas que morían en la guerra, personas que morían por peste, no tenía forma de valerse, de insertarse en el mundo laboral, porque realmente no había eso en aquel tiempo. Entonces eran los casos extremos. Huérfanos al comenzar la vida, viudas al terminar la vida, o sea, viudas mayores, no jóvenes, nos habla Timoteo. Y estos dos ejemplos de los extremos opuestos de la vida, en el medio hay toda una gama de personas que van a necesitar ayuda. Esto está hablando de creyentes. Nuestro principal objetivo es considerar a nuestros hermanos en la fe, aunque esto también puede incluir otras personas que no conocen al Señor, desde luego. Pero en cuanto a los hermanos en la fe, ¿sí? Huérfanos y viudas es una frase genérica para decir, si querés vivir un verdadero cristianismo, una verdadera religión, como dice Santiago, pensá esto: ¿sos de las personas que están pensando en las necesidades de los demás o simplemente en tus propias necesidades? ¿Cómo se llama a la persona que solamente piensa en sí misma en un mundo difícil como tenemos ahora, en donde todos dicen, sálvese quien pueda? Se lo llama individualismo. Y hermanos, consideremos a la luz de la Escritura, ¿el individualismo es sano? ¿El individualismo es bueno? ¿O es más? El individualismo es un pecado. Es un pecado. El individualismo es un pecado. El Señor, cuando murió en la cruz, Él se dio a sí mismo por nosotros. Y cuando comenzó la iglesia primitiva que creyó en ese Jesús que murió en la cruz como su Salvador y Señor, vemos en el libro de Hechos que tenían todas las cosas en común, ¿o no? Tenían todas las cosas en común. Entonces no necesitamos diáconos, dijo alguno. No necesitamos diáconos. Ni se existía en la labor de diácono, ¿recuerdan? ¿Nunca se pusieron a pensar esto? Si los cristianos de la iglesia primitiva estaban tan enfervorizados con el nuevo nacimiento, estaban tan animados y tenían todas las cosas en común, ¿por qué Dios puso diáconos? ¿Alguno lo recuerda? Porque había viudas. Pero había dos clases de viudas. Para Dios había una clase de viuda. Había una viuda que era de los hebreos, de los judíos, y otra que eran de los, en el Nuevo Testamento dice algo así como los helenistas, que serían las viudas que vienen de los griegos, o sea, gentiles. Entonces parecía que todo estaba bien, todas las cosas en común, la iglesia primitiva, pero fíjense, a poco tiempo de la iglesia primitiva, cuando iban a ayudar, vamos a ayudar a las viudas. Y acá tenemos esto, y es lo único que tenemos. Estamos pobres acá en Jerusalén, diría alguno, le habrá tocado a Santiago, estamos pobres en Jerusalén, vamos a ayudar. ¿Y a quién tenemos? A los judíos, que fue la viuda de, no sé, del rabí, qué sé yo. Y tenemos a una desconocida que es de los griegos. ¿A quién vamos a dar? Y no deberían haber hecho eso, a los judíos. Su corazoncito judío. ¿No somos parciales nosotros, hermanos, en ayudar a las personas? Que ayudamos a determinadas personas que sí nos caen bien, que sí nos gusten, y a otras personas no queremos ayudar. Esto pasó en la iglesia primitiva, por eso Dios puso los diáconos y después para muchas más labores que esas, pero comenzaron lidiando. Miren, esto es parejo para todos. Las viudas de los judíos y la viuda de los gentiles, las dos son salvadas por Cristo. Delante de Cristo no hay hombre, mujer, siervo ni libre, ni judío, ni gentil. Entonces, su corazoncito judío, estrújenlo, porque ahora es nuestro corazón en Cristo. Su corazoncito gentil que tenían en contra de los judíos, que la miraban de reojo, estrújenlo, rómpanlo, porque ahora tenemos un corazón en Cristo. Por lo tanto, si eres una persona ayudadora, tienes que ser imparcial. Todos tus hermanos por igual. Aquellos que recién conoces, aquellos que conoces hace años, aquellos que te caen bien y aquellos que no tienes una relación quizás muy afín, pero estás predispuesto. Soy una persona que estoy aquí para ayudar. Refreno mi lengua, sí, porque si no sería vano todo, pero también estoy aquí para servirte, hermano,
para ayudarte, para darme por vos. Una ilustración, a ver, pensá esto, sinceramente, cada uno. ¿Conocen la historia del Titanic? ¿Sí? Bueno, no que se hundió y todo eso, que era el barco más grande en aquel tiempo y todo eso, sino que en el momento en que se estaba hundiendo, ¿qué pasó? Ustedes saben que esos grandes barcos, como en la actualidad también hay algunos pequeños barquitos, pequeñas embarcaciones, ¿sí?, que se bajan en caso de que el barco se hunda. ¿Quiénes fueron a esas embarcaciones? Decían antes mujeres y niños primero. Hay muchas bromas respecto a esto, ¿no? Porque algunos se perciben como mujeres, hoy son hombres, ¿no? Pero, sacando eso, ¿eres una de las personas que iría primero a correr a los botes o eres una de las personas que ayudarías a otros? Ponete a pensar, ¿de qué clase de personas estamos hablando? Y no mires al lado, no mires a quien tienes enfrente tampoco. Mirá tu corazón. ¿Cómo te consideras? ¿Una de las personas que se ponen a salvo primero o una de las personas que ayuda primero? ¿Qué debería ser un cristiano? ¿Las personas que se ponen a salvo primero o que piensan en otros primero que en sí mismos? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Que dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué haría Cristo? Los cristianos tendrían que ser los primeros. Y después, cuando ya nos queda unos metros de agua, no sé, unos centímetros de agua por taparnos, si podemos salvarnos, pues vamos. Pero si eres una de esas personas que se sube al barco primero, tienes que considerar si eres una persona individualista, porque puedes hacer todo lo demás bien. Puedes ayudar, puedes colaborar, pero no estás dispuesto a dar tu vida por tus amigos en Cristo. Nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por los hermanos. ¿Sí? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de todo eso? Se lo puede ver en las cosas comunes y pequeñas, desde ayudar en la cocina, desde servir una bandeja, desde agarrar una escoba, desde decir, bueno, vamos a pintar, desde decir, se puede demostrar en las cosas pequeñas. Ahora, si no lo demuestras en las cosas pequeñas, ¿qué me hará pensar que lo podés demostrar en las cosas más grandes? Nada. Y hay cosas grandes después. La pérdida económica grande de alguien, se pierden por inundación la casa, la pierden por incendio, pierden la salud, pierden el trabajo, pierden familiares. Y ahí, ¿cómo nos vamos a ayudar? Si no estamos dispuestos a hacer las cosas mínimas. Entonces, Dios nos puede decir, tengan cuidado, porque el buen cristianismo que nosotros nos planteamos en nuestra mente quizás no es tal. Quizás en el día del juicio nos digan, mira, fue vano todo, lo siento, Alejandro, fue en vano tu cristianismo. No me gustaría que me digan eso. Y yo quisiera decir, bueno, Señor, lo que yo esperaba era, ven, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me has sido fiel. Demuestra las cosas en lo poco. Demuestra a tu hermano, el amor por tu hermano en lo poco. Júntate con él. Pregúntale cómo estás. Ten comunión. Y ahí surgen necesidades, a veces que podemos suplir. A veces son espirituales. A veces son materiales. Vamos al tercer punto y último punto. Dijimos, refrenar la lengua, darnos en ayuda por los demás. Y el tercer punto es uno de los más difíciles, de los tres. Guardarse sin mancha en el mundo. Esa palabra sin mancha, ustedes recuerdan que se utiliza muchas veces en la Biblia, ¿sí? Se utiliza sobre todo en otra construcción del griego, pero la estuve viendo, se utiliza en Efesios 5:27, que habla Cristo de presentar a su iglesia un día, ¿no? Gloriosa, a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha, es la misma palabra, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Ahí sin mácula es otra palabra. Pero se relacionan, son sinónimos. Sin mancha,
sin mácula, sin arruga, son todos sinónimos de lo mismo. Un día vamos a estar así, planchaditos y sin mancha. Ahora, la vida de santidad, ¿sí? Cristo, al salvarnos, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos saca los harapos del pecado, nos saca nuestra antigua vida y nos viste de su justicia. Es como que nos da una túnica de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿verdad? Esa es la justicia de Cristo, ¿no? Ahora, como cristianos y siendo salvos, caminamos en un mundo que está salpicando continuamente con brea, con barro, con lo más negro que quieran pensar. De todos lados están salpicándote, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es no ir a la fuente de la salpicadura. Si el pecado se salpica, por así decirlo, o a veces sale a chorros, ¿no? Como un chorro de brea o un chorro de petróleo negro, por la televisión, por internet, por las redes sociales, por ahí sale todo eso. Entonces dice, yo quiero mantenerme blanco, con mi trajecito blanco, y me expongo a eso. Cuidado. Todos tenemos compañeros de trabajo, todos tenemos algún conocido de la escuela, tenemos familiares, tenemos vecinos, ¿sí? Cuidado, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero muchos dicen, no, pero yo realmente me junto con ellos para predicarle el Evangelio. Eso al principio. Y después te juntas con ellos. Sencillamente. Es como, y a algunos de ustedes le habrá pasado, ¿no? Y sobre todo los que viven en algún tramo rural de trayecto de tierra. ¿Nunca se les quedó el auto embarrado? ¿Vieron que la rueda empieza a salpicar para atrás? ¿Sí? Una vez me tocó empujar un auto de esos y obviamente quedé embarrado hasta la cabeza y después tuve que lavar todo eso. Ahora, a veces tenemos amistades como aquellos que empujan el auto en un lugar pantanoso. Es imposible que no nos manchemos. Es imposible que nos salpiquen en sus conversaciones, en sus costumbres, en sus formas. Entonces la interacción con el mundo, ya sea de forma, no sé, pasiva que recibamos a través de la exposición de televisión y redes sociales y frenamos lo malo, o que nos involucremos de tal manera, porque debemos involucrarnos con el mundo para ser luminares, pero a veces nos involucramos en tal manera, a veces nos involucramos en tales trabajos, en tales situaciones que comprometen, en tales negocios, en tales cosas que comprometen nuestro bienestar cristiano, nuestra, podemos decir, trajecito blanco, de alguna forma. Y somos expuestos a esa salpicadura. Desde ya es como caminar por una calle con vestido blanco y que de los balcones de los edificios te empiecen a tirar, a salpicar con cosas. Así es el mundo. Y otra cosa es ir a una fuente, a un chorro de petróleo y ponerse allí. No hay forma. Entonces, fíjense en que refrenar la lengua y ayudar a otros se puede hacer y aún así dejar la tercera parte. O sea, la parte de no mantenernos en santidad con el Señor. Por eso digo que es la más difícil, ¿no es cierto? Porque puede pasar que aprendimos a controlar lo que decimos, pero si nuestro corazón no está bien con Dios, no vamos a controlar mucho. Que podemos ser personas voluntariosas, diciendo, yo me anoto, pero aún así estar delante del Señor en falta por otras cosas. Entonces, fíjense que nosotros hemos leído muchas veces este pasaje y quizás nunca la consideramos en estos tres aspectos. La lengua, el ayudar a otros y el mantenernos en este mundo sin mancha. Se ha dicho la hora, termino con estos pensamientos finales. Esta vez no son preguntas, ya digamos, ha sido el mensaje en sí confrontativo para nosotros, para cada uno de nosotros, sino que termino con estos pensamientos. Enfoquémonos en Cristo, pensemos ahora al final del sermón, al final de este mensaje, en Jesucristo. Cristo, ¿cómo fue respecto a hablar a los demás?
Primera Pedro 2:22 dice que en su boca, dice, el cual nunca hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Entonces, este desafío de la palabra, le decimos a Dios en esta mañana que mi boca sea como la de Cristo. Nunca habló de más, ni de menos, ni fue hallado engaño en su boca. Habló siempre lo que tenía que hablar. En el segundo punto, en de ayudar a otros, enfoquémonos en Cristo. El Señor, sabemos que uno de los distintivos de su ministerio era su misericordia con otros. Mientras los fariseos veían a las personas como objetos a los cuales le podían sacar dinero o alguna reputación para ellos, el Señor se compadecía de los más débiles, de los más indefensos, y fue allí a sanarlos, fue allí a buscarlos, fue allí a ayudarlos, fue allí a enseñar a aquel fariseo que decía, ¿quién es mi prójimo? Bueno, el Señor Jesús es el ejemplo vivo de la misericordia y es el que nos ayuda en el punto 2 del mensaje de hoy. Y el 3, todos tenemos manchas, hermanos, y un día estaremos sin mancha, gracias a Dios. Pero recordemos aquel cordero que se guardó sin mancha, aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, aquel que fue en el desierto y el diablo lo quería manchar en el desierto. Y no pudo, el Señor venció. Aquel que los fariseos querían salpicarle cosas, agarrarlo en alguna palabra, en alguna actitud, y no pudo. Por eso el Cordero Santo y sin mancha fue a la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que recordar para que el Señor transforme nuestras vidas en esta mañana. El Cordero que refrenó su lengua, que tuvo misericordia de otros y que se guardó santo y por eso pudo triunfar sobre el pecado y hoy nos da vida gracias a su muerte. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.